Así es, Dios dirige nuestros pasos. Bien, en esta mañana entonces está con nosotros el pastor Ricardo. Pastor, bienvenido, muy buenos días. Aunque un poco cansadito, ¿no? Por el camino, hay que, hay que llegar a televisión. Pastor, bienvenido. Gracias, Charito. Un saludo a todas nuestras queridas hermanas de Reinas en Acción. Y bueno, un gusto poder estar con ustedes y contento de poder seguir creciendo en el conocimiento de los caminos del Señor y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y hoy hay un tema muy bonito que has estado compartiendo que tiene que ver con honrar a los padres. Y Así creo que es. es una de las de los grandes desafíos que tenemos nosotros como hijos aquí en la tierra. Así es un principio también que Dios lo establece, es un principio con promesa, la honra a Sí, nuestros padres. así Bien, es. pastor, entonces el pastor, yo creo que desde el punto de vista como padre y bueno, su servidora también como punto de vista Como como hija. hija, ¿no? Ajá. Bueno, qué hermoso es ver que dentro del decálogo que Dios estableció para su pueblo, incluyó este quinto gran mandamiento para todos los hijos, la bendición de poder honrarlos a ellos, ¿no? Y es interesante ver que este mandato está en el Antiguo Testamento, pero también está ratificado por el mismo Señor Jesús en el Nuevo Testamento, Así es. como también el apóstol Como que Pablo. es un énfasis, ¿no? En Así es, así es. Entonces, por ese lado considero que creo que es muy importante que nosotros podamos entender que está en el corazón de Dios, que la honra debemos darle a nuestros padres. Ahora, la semana pasada nomás estuvimos disfrutando un homenaje a la mamá. Así es. Y yo estaba haciendo algunas compritas para mi amada esposa y yo veía que parecía Navidad porque había bastante cosas para vender a la gente, ¿no? Que se ve. Por todo lado, ¿no? Entonces yo le digo a una señora, le hice una pregunta, le digo, señora, le digo, parece Navidad, ¿no? Fiesta de Navidad porque hay bastante venta de muchas cosas para la En la mamá. que trabaja son las mamás todavía. Entonces, sí, pues señor, le digo, y supongo que para el Día del Padre también va a haber este mismo alboroto, digamos, esta misma expectativa. Me queda mirando y me dice, no, pastor, no, no, señor, me dice. ¿Por qué le digo? No, porque los hombres son malos, ¿no? Los hombres son infieles. Le digo, bueno, no todos, señora, le dije, ¿no? Claro. Hay hombres que han conocido a Dios y tienen en su corazón el código de la fidelidad. No, 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 todos los hombres son malos. Entonces eso me hizo pensar algo, que lamentablemente hay malos ejemplos de varones que como padres, como esposos han dado, y eso le ha quitado el derecho y el honor de ser honrados por los hijos, a los hombres, a los varones, por ese mal ejemplo. Pero yo me preguntaba, decía, Señor, pero tu palabra dice que debemos de honrar siempre al papá y a la mamá. Al margen de que pueda haber malos ejemplos, también hay buenos ejemplos de hombres que han honrado a Dios y son fieles en su matrimonio, ¿no? Entonces, qué importante es que el hijo tenga esta perspectiva, Charito, la Así es. perspectiva de honrar a los dos. A los dos. Sí, no debe haber un énfasis más que otro. La sociedad obviamente nos hace motivar a que más honremos a la mamá. Para el Día del Padre casi hay algo, pero no hay un preparativo mucho en la Claro, ¿no? iglesia, no hay muchas cosas que Y se aunque hacen. debería, creo que, bueno, no ser lo contrario, sino debe ser a la par, porque bien Dios dio un liderazgo muy fuerte a todos los Correcto, varones, al muy bien. sacerdote, y qué bueno bueno, yo desde el punto de vista, eh, puedo en este momento decir, bueno, de hecho que la que está más con nosotros en casa es Es nuestra la mamá, mamá. sí. Nuestra mamá es la que más está, se podría decir que el papá no está fuera del hogar, él está fuera del hogar, fuera de la casa, pero creo que si Dios nos enseña a honrar a los dos, Sí. ahora, yo sé que en este momento muchos hijos se preguntarán y dirán, pero bueno, mi padre es alcohólico, mi padre es drogadicto, O me mi padre abandonó. es infiel, se fue de casa, mi Ajá. padre de repente tiene otra familia, de repente mi padre abusó de mí, quién sabe las cosas que hayan podido Mm, pasar, ¿verdad? Pero creo que la Biblia no da un énfasis si tu padre de repente fue todo esto, no lo honres, simplemente Él nos manda a honrar. Ahora, la pregunta es,
¿qué tan difícil puede ser para algunos hijos honrar a aquel padre que de repente falló, ¿verdad? No tiene buena imagen de él, o de repente simplemente, pues como dicen muchos jóvenes, no siento honrarlo, ¿no? Sí. No. Yo pienso que si estamos hablando de jóvenes que tienen esa actitud, puede ser justificada, Claro. pero la Biblia nos habla de que Dios cambia, Dios trae corazones nuevos, Dios cambia el corazón de piedra por uno de carne. Y en ese corazón de carne Dios dice en su palabra que va a poner sus leyes. Entonces un joven, un hijo, una hija que ha experimentado el perdón de Dios, la gracia de Dios, también va a experimentar el tener un corazón nuevo con estos mandamientos preciosos que, a pesar de que mi papá o mi mamá no tuvieron una buena actitud conmigo o no tienen, yo por el Espíritu de Dios soy llamado a honrarles. Por el Espíritu de Dios soy llamado a respetarles y también a ser un instrumento de salvación para ellos. Entonces, creo que en Cristo uno puede encontrar esa capacidad y esa gracia de poder amar a papá, aunque no se portó bien, o amar a mamá, aunque tampoco se portó bien. Porque también me estaba lustrando los zapatos, por acá por Bolognesi, al día siguiente, unos días antes, perdón. Y le digo al Señor, Señor, le digo, ¿qué está preparando para su esposa? Le compró un regalo. Así, lustrando. Me levanta la mirada, me mira, ¿qué? ¿Se merecen ellas? Y yo le digo, claro, le digo, no, mi mujer se fue con otro. Entonces yo veo que tanto el hombre como la mujer, estoy hablando de casos particulares, no generales, exacto. ¿no? Pero veía a un hombre que estaba también dolido. Muy herido, ¿no? Muy herido. Y seguramente esa misma actitud él la transmite a sus hijos. Así es. Entonces creo que nosotros como hijos debemos en Cristo marcar la diferencia. Y mire, pastor, eso es algo que viene en mi mente y dice, o sea, yo no honro a mis padres no honro a mis padres porque siento o no siento, sino por principio, ¿verdad? Perfecto. Porque es un principio de Dios y todo principio tiene recompensa, tiene bendición. Ahora, si nosotros nos ponemos a honrar porque siento o no siento, de repente no siento, no quiero, no siento, ¿verdad? Como muchos jóvenes solemos decir. Y de repente tú dices, pero no, yo tengo que honrar por principio, porque es un principio, Correcto. es un mandato de Dios. Y así sienta o no sienta, igual le voy a honrar. Así es. Porque todo principio viene de parte de Dios. Así es que, y creo yo que si tú siembras, vas a cosechar. Correcto, sí. Ahora, la tarea de la honra es una tarea a los padres también que termina cuando ellos parten de este mundo. Y a veces hay una tendencia de hijos que tal vez no honran a sus padres en la etapa de su juventud. Cuando se casen, menos va a ser. Menos. Porque exacto. un poco como que no tienen en poco esa actitud de honrarles. Pero hay hijos también que honran a sus padres hasta el tiempo que se casan, y luego que se casan ya tampoco tienen una actitud de honra. Entonces, yo pienso que cada uno debe de entender que ha sido llamado a honrar hasta el final. Y hay diferentes formas de honrar a los padres. Si tú estás en casa todavía con papito o con mamita, hónrales. Por ejemplo, papá llega del trabajo, salúdale, dale un abrazo. Él viene de un largo día de trabajo. Como tu mamá también es honrada, es alabada cuando está todo el día trabajando en la casa. Qué bueno es darle alguna palabra de ánimo, un abrazo. Otra manera de honrar también es expresarle una atención, ¿no? Mamá, yo te sirvo. No, mamita, yo lavo. No, mamita, yo voy. Papito, debes estar un poco cansado, te traigo tus sandalias, tus pantuflas. Son maneras prácticas de poder nosotros evidenciar que estamos honrando a nuestros padres. Otro caso también es cuando tú como hijo llegas al momento de trabajar. Recibe tu sueldo, separa tu diezmo y dice, no, yo voy a compartir con algo en la ayuda en la casa. Voy a aliviar un poco a papá y a mamá. Mamita, yo pago la mitad de la luz, yo pago la mitad del agua, yo pago la mitad del internet.
porque esa es una manera también práctica de honrar. mostrar Ahora, honra a los el padres. pastor, usted como padre, ¿cómo se siente? Bueno, tiene hijos, tiene una Sí, esposa, 3. 3 hijos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ah, sí, sí. ¿Cómo se siente al ver a sus hijos que lo honran, ¿no? Que honren a su esposa. Sí, es una bendición. Realmente yo doy gracias a Dios por mi familia, la esposa que me ha dado el Señor y mis hijos. Hemos trabajado en la actitud de lo que nuestros hijos aprendan a honrarnos, ¿no? El hecho de ser pastores no significa que ya los hijos vienen automáticamente O ya todos son, santificados, sacramentados, ¿no? Nuestros hijos han aprendido a honrarnos, ¿no? Entonces yo siempre les digo a mis hijos, miren hijitos lindos, le digo, así como ustedes me ven en la gracia de Dios poder honrar a tu mamita de diferentes formas y maneras, y no esporádicamente, sino todos los días, ustedes también deben hacer lo mismo cuando se casen. Pero también, hijitos, ustedes deben de ser perseverantes en sus maneras prácticas de honrar. Por ejemplo, si es que yo en algún momento o llego a casa, ellos me reciben, hola papá, ¿cómo estás? Pero ¿cómo me gustaría que uno de ustedes me reciba con un refresco? O que uno de ustedes diga, papito, te voy a calentar falta la comida. o voy a calentarte, ¿no? O diferentes formas. Porque yo le digo a mis hijos, la honra tiene que ser para los dos. No Claro. traten de ser exclusivos. Y obviamente los padres, Charito, tenemos que saber ganarnos. Eso también es importante. Los padres estamos en la responsabilidad de poder hacer que ellos realmente valoren nuestra paternidad de diferentes formas y maneras, ¿no? Esa es nuestra parte. Porque Dejar que los hijos nos honren, porque hay hijos que dicen, mami, voy a ayudarte de repente pagando. No, no te preocupes, tú estás estudiando, estás trabajando y no, yo sé que tienes mucha. Entonces, o sea, como que como que no dejamos que ellos sean bendecidos, porque por causa de los padres, también nosotros los hijos somos bendecidos al Así es, honrarlos, ¿no? O así sea, es, así es. no nos, he escuchado a algunos padres, no, como que dejan que el hijo pues deje de honrarlos, ¿no? Sí, por eso digo que es una tarea, hijita, de perseverancia y de constancia, ¿no? Aún ya un hijo casado, muchos de ustedes hermanas son casadas o hermanos que me están viendo por la tele, un saludito, una llamada por teléfono, mandarle un versículo de la Biblia, porque si ustedes y nosotros mantenemos esa actitud, sin duda que eso va a ser un ejemplo para nuestros hijos, porque Sí. cuando estemos ya los padres ancianos y los hijos hayan volado Es del lo nido, mismo. ellos también van a poder tener esa actitud, van a conservar esa actitud de honra, ¿no? Escuché una frase de un joven, bueno, que ya es señor, decía, él decía, se acordaba de aquella etapa cuando él era muy joven y el papá pues estaba en una cama, ¿no? Y ahora él estaba en una cama postrado y como que veía la misma escena de cuando él era un pequeño y cuando el papá estaba en casa y decía, y recuerdo que él decía, ¿qué tan rápido ha pasado los años? Ahora yo estoy en una cama al igual que mi padre hace muchos años. Y como que, o sea, todo lo que él hacía Sí, es como que él lo sentía y decía, sí. ¿cómo me hubiera gustado honrar a mis padres? Sí, Porque sí. a veces uno dice, sí, pero Como todos que uno vamos a piensa llegar que a los esa va a etapa, tener todos de... vamos a llegar a ser padres. Así es, así es, así es. Y lo que sembramos Cosechamos, ¿no? exacto. Entonces, qué importante es la constancia, la perseverancia en cuanto a lo que es la honra, ¿no? A veces yo como hijo, por ejemplo, me costaba honrar, porque a veces no veía algunos buenos ejemplos en mi papá. Papito ahora está en el cielo, felizmente encontró a Jesús en los últimos momentos de su vida, pero en algunos momentos cuando él lastimaba a mi mamá, como cristiano, yo aprendí a perdonar, aprendí a honrarlo, porque la Biblia dice, aún si te hacen mal, tú tienes que hacerle el bien, ¿no? No Y te canses. cómo me costaba honrar a mi padre, sabiendo de que él había tenido una mala actitud con mi mamita. Y muchas veces tenía que aprender a honrarle con lágrimas, ¿no? Porque no quería que el enemigo ponga en mi corazón amargura, resentimiento y se endurezca mi corazón para mi padre. Y eso cuesta lágrimas para que uno no se endurezca.
pero en el poder del Espíritu Santo uno puede. La Biblia dice que Jesús padeció. Nosotros también tenemos que participar de esos padecimientos. Jesús, como ser humano, cuando Judas lo traicionó, sin duda que se sintió él bastante apenado. No es que se puso muy alegre. Y seguramente el enemigo, así como lo atacó en el desierto con las tentaciones, seguramente ponía sobre él pensamientos de que haga justicia con sus propias manos, etcétera. Pero Jesús mantuvo un corazón sensible, inclinado a la ley de Dios, inclinado a oír y agradar al Padre Celestial. Yo creo que los hijos, si queremos llegar a tener una vida de honra a ellos en una forma perseverante, vamos a poder hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Así es, solo Dios nos puede enseñar a honrarlos. De hecho que nadie nos enseña, o sea, no nacimos de repente aprendiendo a honrarlos, porque yo recién aprendí cuando conocí a Dios en mi corazón, Amén. recién aprendí a honrarlos, porque recuerdo que cuando yo ya empecé en los caminos del Señor Sí. y ya nacía del corazón honrarlo, ¿no? Honrar, ya cada fecha importante suelo honrar a nuestra mamá, honramos, ¿no? ¿Verdad? Todos mis hermanos, pero así no sea importante también, siempre con ese corazón, porque aprendí que es un principio, no es un sentimiento, sino es un principio. Y cuando sé que es un principio, Dios dice: oíd, hijo mío, esté atento a las palabras en tu corazón. Y creo que esa palabra es la que Dios nos enseña. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean muy largos. Y es lo que en esta mañana Dios te dice. Si eres joven, niño, adolescente, es tiempo de honrar a nuestros padres, es tiempo de obedecerlo. Honras de diferentes maneras, con tus acciones, con tus hechos, con tus palabras, Correcto, con así todo. Honras a tu padre. No necesites de repente ganarte de repente en la semana y dices: bueno, yo gano muy poco, no puedo honrarles. No, no solamente honras con dinero. Y creo que nos equivocamos los hijos cuando pensamos que todo es dinero. No todo es dinero, Que tiempo. estamos cumpliendo Estamos ya con cumpliendo, eso. no, toma, te doy ya, no, Sí, honra con tu tiempo, sí. honra con tu amor. Yo sé que algún día, si tu madre de repente está ancianita, está ya de edad y de repente te enojas, te molesta, algún día vas a llegar también tú a esa edad y Sí. entenderás y comprenderás que no es fácil. ¿No? Porque hay algunos hijos que yo trabajé, estuve un tiempo con aquellos ancianitos, personas ya de tercera edad, Qué lindo. y a veces uno como que a los hijos mismos se aburrían de poder, y a veces Sí. lo mandaban a esos los asilos, a albergues, los asilos. albergues. Entonces, wow, ¿dónde está la honra del hijo? ¿Dónde está la honra? Entonces, vamos a llegar a esa etapa. Quizás no es ahora, pero vamos a llegar. Y todo Sí. lo que cosechamos, todo lo que sembramos, vamos a llegar a cosechar. Así que sembremos bien, sembremos buenas actitudes. Así es. Y no hay nada mejor que hacerlo estando ellos con vida. Mejor. Por supuesto, porque ya después, ya se acabó mi oportunidad, se acabó Así mi privilegio, ¿no? Entonces, creo que es importante mantener esa honra. Ahora, algo pequeñito. Pienso que en la iglesia los pastores tenemos que enfatizar mucho lo que es enseñar a los muchachos, a los niños, lo que es la honra. La honra también tiene que impartirse para que nosotros podamos honrar a nuestras autoridades. Exacto, padres espirituales. Padres espirituales. La honra también debe de ser, en cierta manera, a las autoridades que Dios ha puesto, ha permitido en nuestra nación. Si nosotros aprendemos a honrar a Dios primeramente, a nuestros padres, a nuestras autoridades, a nuestros padres espirituales, sin duda que vamos a ser una generación que va a tener mucha bendición. Vamos a tener largura de días y nos va a ir bien, porque la Biblia nos habla de este hermoso principio de la honra, ¿no? Pero también hay algo importante. No debemos de ir a los extremos. El único extremo al que siempre debemos ir es honrar a Dios por sobre todas las cosas. Pero después nuestra honra tiene que ser equilibrada. No debemos, por ejemplo, los pastores, inclinarlos a que los hermanos de la iglesia honren más al pastor, a mí como pastor, que a los padres de los miembros de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado porque ahí debemos de ser muy sabios, ¿no? Para que estemos trazando bien la palabra, ¿no? Porque la Biblia nos habla en una forma justa que debemos de honrar a nuestros padres, pero también honrar a nuestros pastores. Pero yo como pastor tengo que tener mucho cuidado de que los hermanos de la iglesia a mí me honren, pero yo como hijo no honro a mi padre.
Eso es algo que hay que tener mucho, mucho cuidado, porque después vamos a comenzar a sufrir muchas consecuencias espirituales, porque esos mismos miembros, hijos espirituales nuestros, que no han honrado a sus padres, nos han honrado a nosotros mucho, pero no a sus padres, ellos van a estar edificando sobre algunas bases como la arena en su matrimonio. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? Así Y es. nuestras autoridades públicas, obviamente que la manera de honrarlos no es, pueden equivocarse, están equivocados, pero nuestra actitud es interceder, respetar su investidura. Así ¿no? es. Creo que si somos una generación que aprende a honrar en esos niveles, hijita, nosotros vamos a ser una generación de mucha bendición. Qué bueno, pastor. Dios nos enseña en esta mañana, así que ya hijos, honremos a nuestros padres. Eso. Honremos, vamos a obedecerlo, vamos a amarlo, vamos a cuidar de ellos, porque la honra, el día que tú comiences a honrar, tendrás bendiciones, Sí. tendrás recompensa, añadiduras, tendrás larguras de día, tendrás salud, tendrás paz, tendrás gozo y tendrás amor, porque eso es lo que hace la honra. Honra a Jehová con todo lo mejor que tengas, honra a tus padres y recibirás honra de parte del cielo. Quiero en estos momentos, pastor, aprovechar para hacer una oración muy especial ¿Cómo por no? aquellos hijos que nos están viendo y dice, de repente cuesta honrar a los padres, cuesta honrar a ese padre que de repente tiene muchas cosas, Sí. tiene muchos defectos más que virtudes, cuesta honrar, pero Dios en su infinito amor te va a enseñar, porque recuerda, no es un sentimiento, sino es una decisión honrarlo y es un principio de Amén. parte del cielo. Amén, amén. Vamos a orar. Padre bendito, esta mañana queremos reconocer que tú conoces nuestro corazón, conoces, Señor, nos conoces desde el vientre de nuestra madre y nos conoces también los días de nuestra vida hasta hoy y cuánto de esos días hemos honrado a nuestros padres. Te pedimos perdón, Señor, por la falta de constancia. Te pedimos perdón, Señor, por tal vez mirar más, Señor, el defecto y no, Señor, mirarlos con compasión y misericordia. Esta mañana, Señor, yo te pido que tú traigas una restauración, que se cumpla tu palabra a través del profeta Malaquías, que dijo que tú ibas a hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres. Pido en esta mañana, Señor, que todo corazón que reconoce, Señor, que no ha estado honrando a sus padres, acepte, Señor, tu gracia, tu perdón, y tú hagas que su corazón se vuelva en este instante hacia sus padres. Y tú prepares, Señor, días de restauración, días de reconciliación, que traigas, Señor, días de salvación. Utilízanos como hijos para ser instrumentos para la gloria de tu nombre. Oro también por nosotros que somos padres. Oh Señor, danos sabiduría, Señor. Sabiduría para ser padres conforme a tu corazón, para instruir a nuestros hijos, Señor, tus preciosos mandamientos, tus preceptos, tus leyes de honra a Dios. Permítenos también, como pastores, enseñar bien a la grey de Dios. Lejos esté de nosotros, Padre, que hay una exclusividad de honra en nosotros y no que tu pueblo honre a sus padres. Ayúdanos a trazar bien tu palabra, Señor. Gracias por este hermoso tiempo. A ti honor, a ti gloria, a ti alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es, pastor, muchísimas Amén. gracias. La paz de Dios sea en vuestros corazones. Y recuerda que estos temas del perdón son temas de verdad de bendición, porque no puedes ser un hijo lleno de ofensas, con falta de perdón. Eso no te va a impedir honrar. Para honrar tienes que tener un corazón limpio, un corazón lleno de amor. Para honrar tienes que tener un corazón libre de ofensas y perdonando a los que nos hirieron. Y si es tus padres,
Es tiempo de perdonarlos para que haya una honra de parte del cielo. Bien, estamos llegando a la parte final. Agradecemos la participación del pastor Ricardo Cabeza, del Ministerio 10 veces mejor. Bien, sí. pastor, su número telefónico para nuestros amigos. Bueno, cualquier interés que ustedes tengan en el ministerio que nosotros estamos desarrollando a través del programa de integridad sexual, llámenos al 9922-85472. Sin duda que una de las grandes tareas que tenemos como iglesia es levantar una generación de hombres y mujeres que tengan integridad en toda su vida, pero en una forma particular en el área sexual. Creemos que Dios quiere levantar a través de los jóvenes una descendencia poderosa en la tierra. Llámenos, estamos para su servicio. También si usted tiene un colegio, estamos dando charlas en las escuelas sobre este tema, prevención de abuso sexual infantil para los niños y para los chicos de secundaria, el tema de principios y valores en el área sexual de mi juventud. Son temas muy bonitos que lo transmitimos en diferentes escuelas, diferentes colegios. Y te cuento que el Canal 2 hace un tiempito nos hizo una entrevista, fue una cosa muy bonita. Creo que Dios nos está permitiendo como iglesia alumbrar. La Biblia dice que somos un candelabro que está puesto encima de la mesa, ¿no? Y qué bueno que la gente que no conoce a Cristo glorifica a Dios por esas buenas obras. Excelente, pastor, así es. Estamos llegando a la parte final y recuerda que este domingo, fin de semana, estaremos con el profeta Rafael Gómez con el tema El poder del perdón. Activa tu potencial con Dios. No te pierdas este fin de semana, ya sabes, en nuestros cultos dominicales. Hoy viernes en la noche tenemos vigilia de transformación. Mañana sábado tenemos la escuela de sabiduría con el profeta Rafael Gómez y el domingo en los 4 cultos dominicales con el tema El poder del perdón. Activa tu potencial con Dios. Dios te bendiga, conmigo será hasta la próxima semana. Bendiciones. Reina en acá.